Con la Universidad de las Fuerzas Armadas de Venezuela, quiero compartir con ustedes o hacer una disertación sobre lo ontológico epistemológico en la investigación científica por Alberto Sarmiento Castro, profesor asociado de la Universidad Francisco de Paula Santander. Es importante entender que este tema nos lleva a hablar del ser humano, la ciencia y el papel que juega dentro del proceso del conocimiento. El ser humano aprende en la medida en la que participa en el descubrimiento de la invención. Debe tener libertad para actuar, para rectificar, para ensayar métodos y caminos. Eduardo Galeano nos obliga a mirar el punto de vista que el descubrimiento no se da solo por la información, sino por la capacidad de estar dentro de ella, para poder mirar y rectificar mi propio camino. Eso nos obliga entonces a tener como primer elemento la epistemología. La epistemología viene del griego episteme, conocimiento, y de logos, estudio. Por lo tanto, es la filosofía que estudia el saber y la doctrina acerca de la función teórica del conocimiento. Es también tomada como la noxiología por Kant, que era la historia del pensamiento humano. La epistemología implica buscar la verdad, lo que subyace detrás de toda teoría que apoya la ciencia, y la disciplina que busca el conocimiento y el descubrimiento de ese conocimiento. Parte de la búsqueda de la verdad como elemento de la validez y la intencionalidad más allá de lo observado, o sea, más allá de lo que subyace dentro de las cosas que se dan. Entonces la episteme fue utilizada para superar la doxa. La doxa en los griegos era un lenguaje vulgar que se refería a las creencias comunes o a la mera opinión. Fue reemplazada entonces por el epideme. El episteme implica que Platón hablaba del significado del conocimiento como justificar la verdad. Por lo tanto, para Aristóteles también la epistemología era el medio del conocimiento para acceder a una realidad a través de la demostración. Es decir, la episteme conectada con la esencia del conocimiento científico, que tiene como finalidad aportarle datos a partir de pruebas objetivas. Es la demostración del conjunto de conocimientos que condicionan la forma de entender e interpretar el mundo que determina la época. Por eso hablamos de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna y de lo que implica el mundo de la edad contemporánea. Aquí también cabe entonces el término ontológico, que viene de ontología, que viene ontos, igual a ente, y el ser, el estudio del ser en cuanto al ser, el valor que dignifica la capacidad de poder entender que es un lenguaje metafísico, porque la ontología fue reemplazada por lo metafísico, aquello que está más allá de la realidad, aquello que inspira el pensamiento del mundo para la liberación, para la construcción de bienestar para todos. Por lo tanto, la ontología es una rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y la organización de la realidad, es decir, del mundo que existe, del mundo que está alrededor del ser humano. Se dedica a reflexionar sobre los modos esenciales de la existencia de las cosas, pero principalmente las cosas del concepto del hombre, de la relación de ese hombre, que se ocupa de definir al ser y de establecer las categorías fundamentales o modos generales de ser de las cosas a partir de las propiedades. Por eso, lo que estudia es las cosas como son, por lo tanto es el ser igual a ser. Parménides lo expresaba muy hermoso: lo que no deja de ser, y aunque cambie seguirá siendo lo que es. Parménides reconoce que el mundo no cambia y aunque se transforme, tiene un sentido de volver a valorar aquello que está en torno. ¿Cómo entonces unimos aquí epistemología y ontología? Miremos, la ontología se refiere al estudio de las cosas que existen en el mundo en relación al hombre y su naturaleza, mientras la epistemología se refiere al estudio de cómo producimos ese conocimiento, a partir de qué ese conocimiento nos aporta a la transformación o de pronto a la repetición de hechos. Una es el estudio del ser en cuanto al valor ontológico del mundo, mientras el otro es el estudio del conocimiento y lo que le aporta ese conocimiento. ¿Qué conceptos claves podemos entender entonces dentro de la investigación? ¿Qué es investigar? Investigar se puede interpretar desde muchos contextos. Los animales son investigadores naturales del entorno donde se mueven y buscan dentro de un lugar determinado. Dependen en gran parte para sobrevivir, para vivir de ese rastreo constante que hace. La palabra investigación viene etimológicamente del término investigare, que alude a la acción de buscar, inquirir, indagar, y aunque a su vez
nos remite también a la palabra vestigio, que significa en pos de la huella, en busca de una pista, en referentes de la fuente que tengo, y está asociada generalmente a la curiosidad, a la capacidad de explorar el medio a través de la actividad corporal y el uso de los sentidos. El hombre como animal intelectual, el hombre como animal biológico hace posible esos sentidos y esa transformación. Por lo tanto, el concepto de investigar está asociado a las capacidades desarrolladas. Gracias a ellas surge la capacidad de explorar entre los animales, el mundo de los signos, de jugar con las palabras, de dibujar recuerdos y fantasías archivadas en la mente. Quiere decir que el hombre es una fábrica de objetos constante. Por lo tanto, la renovación del discurso, el hombre como animal biológico, intelectual y social, está dotado de una capacidad de expectativa, de creación y a través de la cual permite hacer cosas. La investigación es la búsqueda del saber. Por lo tanto, es una forma cultural y racional de investigar y darle sentido a lo social. O sea, darle sentido a aquello que nos une, que busca que el mundo cambie. La investigación también está dentro de los conceptos. Toda investigación tiene un trasfondo cultural y social racional que busca un proceso que la investigación misma se transforme. La investigación se ejerce a través de un conjunto de materias previas, empirismo, teoría, bibliografía y otro. Busca un método para hacerse comprender, emplea técnicas y por lo tanto organiza la sociedad del conocimiento mediante la presentación de nuevos conocimientos para obtener resultados. Y todo proceso de investigación requiere teoría y práctica, frases. Y la praxis es la relación y la acción. El hombre como ser pensante, ¿cómo aborda esa realidad? El hombre como ser pensante, ¿cómo aborda esa realidad? El hombre como ser pensante, ¿cómo aborda esa realidad? El hombre como ser pensante, observemos entonces cómo la aborda, desde supuestos de la ciencia. Esos supuestos de la ciencia se dan en 6 dimensiones. Una, supuestos acerca de la realidad, como la vive, como la concibe, con sus prejuicios y sus aciertos, capaz de poder entender que el segundo procedimiento exige entonces conocer si es verdad, si es falsedad, si no hay aciertos. Por lo tanto, si no hay aciertos, ¿cómo buscamos resultados y preguntas y dudas? Que lo asume la tercera dimensión, y esa dimensión de dudas y preguntas pasa a una categorización del conocimiento logrado, o sea, las acciones propositivas. Lo podemos ver en el COVID-19, a través de menjurjes, a través de hierbas y a través de la vacuna fuimos superando un problema que no conocíamos. Por lo tanto, entra la revisión de los supuestos del conocimiento, enriquecidos constantemente, el científico, el del laboratorio, las personas común y corriente, los mismos campesinos, y termina en el perfeccionamiento de los procedimientos de la investigación. Eso significa un conocimiento recabado, un conocimiento que renueva y mueve el mundo a través de lo que dice. El hombre no puede olvidarse entonces de la realidad que tiene a su lado. ¿Cómo puedo definir esa realidad? Una cualidad propia de los fenómenos que reconocen como independientes a nuestra evolución, independientes a nuestra voluntad, pero a través de 4 realidades concretas. Una realidad que existe, porque la realidad toma forma, porque se manifiesta, porque los sentidos la pueden observar, que permita a través de la capacidad humana registrar el mundo. Ejemplo, la hoja de un libro que el lector está leyendo, puedo ver el libro, pero el libro está dentro de un sujeto que lo hace. La realidad tiene forma. Entonces la realidad está a través de los sentidos que nos ubican en aquello que oímos. Los colores, la gama de esos colores también nos llevan a los olores, a los sabores, a las texturas y todo lo que implique palpar el mundo a través de nuestros sentidos. La realidad es dinámica porque existe y tiene una localidad frente a lo que se da, no permanece estática. Es dinámica, se busca y se manifiesta a través del acontecimiento mismo de la propia naturaleza. Puedo sentir el agua, puedo construir el agua, correr mediante las cosas. Y la realidad no existe aisladamente del hombre, porque está dentro de la forma, porque se concibe. Es una realidad para el mundo del más acá y no para el mundo del más allá. Es un mundo que tiene forma, y ese mundo que tiene forma está dentro de la dinámica del concepto de la comprensión y entender del hombre. Para cerrar, lo ontológico, epistemológico de la investigación lo logro plasmar a través de un pequeño disertación que hace Jorge Osa. Concibe la investigación como un proceso que nace de la capacidad que el ser humano tiene para maravillarse del mundo,
para asombrarse. Y solo de este asombro nace la pregunta. Y solo cuando hay una pregunta puede haber un proyecto, y solo cuando hay un proyecto hay una investigación. Nos está diciendo que aquello que el hombre encierra constantemente está descubriendo el conocimiento para ampliar la frontera de ese conocimiento, para resolver sus propios problemas, pero a través del proyecto que hace la investigación es que puede soñar para poder vivir otro mundo diferente. Para cerrar, entonces, Paulo Freire nos refiere un elemento muy importante. Lo que vemos del conocimiento es apenas la cáscara de la fruta, epistemología, y hay que destaparla para disfrutarla, saborearla y conocerla. Ontología. Está unido el mundo del conocimiento a través de la realidad que vive, a través del pacto constante, pero es ontológico porque el ser humano disfruta y siente ese concepto de ontología. Aquí están las referencias bibliográficas para compartir con ustedes las ideas de un profesor enamorado de la ciencia y que vive y siente el trabajo del conocimiento con sus estudiantes, con sus compañeros, principalmente en la cotidiana. Muchas gracias y espero que aparezcan preguntas.